la regla de oro. Y estábamos viendo, amados hermanos, que, ¿verdad? Yo les decía a ustedes, en el Antiguo Testamento eran más de 600 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento se convirtieron solamente en ¿cuántos? No, Jesús dio, Dios le dio 10 a Moisés, que fueron escritos en una tabla. Pero en el Nuevo Testamento encontramos solamente 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo, como a mí misma. Yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo. Y entonces a eso se le llama la regla de oro. Y nos dimos cuenta que desde el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 19, 18, ahí Dios nos estaba ya ordenando, ¿verdad? Y él decía de que realmente no nos vengaremos ni guardaremos rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos por qué guardar rencor. Y yo les decía a ustedes que cuando se guarda rencor, amados hermanos, eso es alimentar ese rencor y trae más cosas a nuestra vida. Entonces, no podemos. Y algo que yo me ponía a pensar, imagínense, amado hermano, ¿cuántos nos amamos aquí? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. A Dios lo tenemos que amar. Y cuanto más amemos a Dios, nosotros también tenemos que cuidarnos. ¿Cuánto nos amamos? Sinceramente, ¿cuánto nos amamos? Usted se ama. Fíjese que, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros no podemos entonces odiar a nadie, ni guardar rencor por nadie, porque si lo guardamos, entonces nos estamos odiando a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo impactante de la palabra. Entonces, Dios quiere que aprendamos realmente que nosotros tenemos que amarnos y amar al prójimo, porque el amor, amados hermanos, no hace mal al prójimo, a lo contrario, lo ayuda. Amén. Usted puede tener un vecino que tal vez le cae, como dijera yo, mal, gordo, pero usted tiene que amarlo. Y en lugar de desearle el mal, ¿qué vamos a desearle? El bien. ¿Sabe una cosa? Porque si usted ora mal por ese vecino, esa oración no es contestada, no es escuchada. Y hay que tener mucho cuidado porque lo que deseamos para el prójimo nos puede caer a nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Nos puede caer. Entonces, realmente leíamos en Mateo capítulo 12, Mateo 7, verso 12. ¿Verdad? Y ahí está. Miren lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice en su pantalla? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, amados hermanos, dijimos que Dios no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir la ley, ¿verdad? Él nos demostró a nosotros que Él nos ama. ¿Cuántos hemos recibido ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Todos, todos. Entonces, ¿y cuál es el cumplimiento de la ley? Dijimos, o la Biblia nos dice, ¿verdad? Que es el amor. Y fíjese que yo meditando en esto, y créanme que el Señor me ha ministrado mucho en esta palabra, me ha quebrantado, he llorado, le he pedido perdón a Dios. Le he dicho al Señor que me ayude para ser yo mejor hija de Él y para ser una mejor prójimo. Amén. Porque yo tengo a mi prójimo y tengo que amarlo como yo me amo. Yo le he tenido que pedir perdón a Dios por ello, amados hermanos, porque cometemos errores. ¿Cuántos no cometen errores? ¿Cuántos no hemos murmurado? ¿Cuántos no hemos visto mal al hermano o hemos, ¿verdad? Pero el Señor quiere enseñarnos y lamentablemente no están todos, ¿verdad? Y no podemos decir esta enseñanza era para fulano, porque es para nosotros. Diga, esta enseñanza es para mí. Amén. Esta enseñanza es para mí. Y a mí me ha hablado el Señor. Entonces, cuando yo meditando en esto, me doy cuenta que toda la Biblia es amor. Toda la Biblia es amor, amados hermanos.
Y yo meditaba, hermanos, y entre más yo meditaba, más versículos y más. Y yo decía, wow, Dios, esto no lo voy a terminar. Yo quería terminarlo ahora porque quería hablar de las dos clases de leyes que había, porque yo les mencioné a ustedes que hay dos clases de leyes, ¿verdad? Que está la ley temporal y la ley eterna. Pero, amados hermanos, hay tanto de qué hablar y la palabra nos quiere enseñar a nosotros. El Señor quiere que verdaderamente nosotros aprendamos a amar a Dios, amarnos a nosotros mismos. Y cuanto más nos amamos nosotros, cuanto más amamos a Dios y nos amamos a nosotros mismos, mejor amor vamos a tener para el prójimo. El cristiano mire, amado hermano, nosotros somos la luz de este mundo. Y también somos la sal. Pero si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa con ella? No sirve para nada. Aunque la sal ahora es dañina, porque muchos doctores la prohíben. Pero óigame, ¿se come usted una sopa de pollo sin sal? Aunque sea una pizca que le echen. Pero mire, va a tener saborcito. Porque si no, eso va a salir como ese caldito que venden en cartón para que ustedes, ¿verdad? Cuando están enfermos. Entonces, la sal es tan importante como la luz también es importante. Entonces nosotros somos la sal y somos la luz. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros alumbramos y todos los que están a nuestro alrededor nos miran a nosotros. Hay algo, nosotros notamos, hacemos la diferencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Hacemos la diferencia. Miren, amados hermanos, nosotros hace poco fuimos al Sams. Íbamos saliendo del hospital y ahí estaba ya estaba grande la viejita. Y algo como que, ¿verdad? ¿Cómo le llaman cuando, como, una conexión que había, ¿verdad? Que sí. Y entonces, ella quería seguir platicando con nosotros, pero yo sentí algo especial por ella. Y cuando salimos de ahí, yo le dije, ella era una hermana cristiana, porque se sintió la vibra que tenía. No era una vibra mala, sino era una dulzura, algo muy bueno. Entonces, mira, hermano, cuando nosotros estamos en ese amor de Cristo, vamos a tener la gracia del Señor. Amén. ¿Sí me explico? Que donde quiera que usted llegue, usted va a caer bien, hombre. Amén. Amén. Usted va a caer bien, donde quiera que usted llegue. La gracia de Él es tan maravillosa que nosotros vamos a caer bien. Y aunque seamos feitos, pero vamos a caer bien. Dígale al que está a su lado, aunque seas feo, pero si tú tienes la gracia del Señor y el amor de Cristo y te amas, tú vas a poder caer bien con los demás. Entonces, realmente, amados hermanos, mire, la Biblia dice que el amor es todo. Cuanto más amamos a Dios, mucho más fácil será amarnos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y más fácil se nos va a hacer amar al prójimo. Y aunque el prójimo le haga lo que le haga, mi amado hermano, mire, a veces nosotros teníamos un vecino en California y él sacaba a su perrito a caminar y daba la casualidad que donde ahí justo ya tenía como que su marca el perrito. Ahí justo ahí se iba, miren, a hacer sus necesidades. Ay, yo decía, ese perro, ojalá que se muera, que desaparezca, porque justo ahí se viene a hacer sus necesidades. ¿Entiende? Y al fin un día se desapareció el perrito, a ver qué le pasó, pero se desapareció. Pero a veces, amados hermanos, van a haber cosas que nos van a molestar a nosotros, pero nosotros vamos a tener que soportarlo, porque no podemos, ¿verdad? Amarlos, ¿me entiende? Ya, o sea, hay tantas cosas. Usted que vive en apartamento, usted sabe. A veces la música a las 11, 12 de la noche, usted con un gran sueño y esa musicón que tiene. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Orar por ellos. Porque si nos enojamos es peor. Como están las cosas ahorita, nos salen peor las cosas.
¿verdad? Entonces es mejor orar por ellos. Pero amados hermanos, mire lo que dice en Gálatas 5:14. Yo le digo, Pablo está tremendo y exhorta mucho a los de Galacia. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 5:14. Y aquí está la traducción lenguaje actual. ¿Qué dice la Biblia, la Reina Valera ahí? Bueno, aquí está la traducción lenguaje actual. Miren lo que dice ahí. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Quién lo está diciendo? Pablo lo está diciendo, amados hermanos. Por eso les digo, la Biblia está llena, mire, del amor de Dios para nosotros. Desde Levíticos, el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, no juzgarás, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde el Antiguo Testamento, Jesús lo dice, luego lo dice, en Mateo está en Juan, amados hermanos, que los amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Y luego Pablo viene a confirmar y sigue hablándonos de la ley del amor, amados hermanos. Pablo dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nosotros ya no vivimos bajo la ley. Amén. Ahora vivimos bajo la ley de Jesucristo, amado hermano. ¿Verdad? Porque la ley, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, yo les dije a ustedes, había una ley que era diente por diente, ojo por ojo, y si le daban en una mejilla, usted tenía que dar en otra. Usted podía y tenía el derecho de arrematar contra la otra, pero por eso la abolió el Señor. Y dijo, es mejor que se amen unos a otros. Y yo voy a abolir esa ley. Esa ley la tuvo que cancelar el Señor porque se mataban. Era la ley del talión, así le llamaban, la ley del talión. Era tremenda esa ley. Pero amados hermanos, por eso nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, vivimos ahora bajo la ley de Jesucristo. Vivimos bajo la gracia maravillosa de nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, vivir en Cristo nos da poder para amar a los demás. Ese mismo amor nos hace amar y cuidar al más débil. Fíjese que yo le voy a decir, ¿cuántos débiles habremos acá? ¿Ah? Todos. ¿Usted no se ha sentido débil alguna vez? El peor error del cristiano es no reconocer que nos sentimos débiles muchas veces. ¿Cuántos queríamos venir hoy a la iglesia? ¿Cuántos queríamos quedarnos descansando? Amén. Es que no podemos, amados hermanos. Si Dios nos conoce a nosotros, óigame, no, la Biblia dice que hay débiles. Diga, el débil, fuertes son. Hay debilidad en nosotros, pero en el Señor somos fuertes. Somos fuertes, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él nos ha dado la capacidad y el poder de nosotros estar siempre fuertes. Pero realmente, amados hermanos, en nuestra grupo hay débiles, hay hermanos débiles. Hay hermanos que tienen años de estar en el evangelio, pero aún siguen siendo débiles, porque no le han entregado toda esa área al Señor, porque no le han dado lugar al Espíritu Santo para que Él realmente haga esa transformación, los cambie o renunciar a todo lo que nos hace daño. Y eso viene muchas veces a hacer sentir mal al débil. Entonces, yo quiero llevarlo a Romanos capítulo 15, verso 1. Mire, dice, así que los que somos fuertes debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. Cuando usted y yo tenemos ese amor de Cristo en nosotros, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, dice que tenemos que amar al prójimo. No importa, amado hermano, los errores, las debilidades que haya, tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos unos a otros.
Y al final de esto está tremendo, amados hermanos. Esto está tremendísimo. Pero mire, ¿cuántos fuertes sabemos acá? ¿Cuántos débiles sabemos acá? Amén. Pero en el Señor somos fuertes. Amén. Sí, somos fuertes. Entonces, mire, ¿cuántos fuertes en la fe habemos acá? Yo digo, ¿cuántos fuertes en la fe habemos acá? Amén, ¿verdad? ¿Conocemos a alguien que está débil? No físicamente, sino espiritualmente. Sí se conocen. Yo conozco a varios. No puedo decirles el nombre porque no está permitido. Pero yo conozco a varios débiles en la fe. Le voy a decir, los que hace poco se convirtieron, ¿verdad? Los que están pasando por un problema, un proceso fuerte, una enfermedad, económicamente, eso los viene a hacer sentirse débiles. Entonces, sí conocemos a alguien que está débil espiritualmente. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que hizo el sacerdote, el levita, o vamos a actuar como el buen samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a actuar como el buen samaritano? A ver, ayúdenme ustedes. Para socorrer, para ayudar, para levantar al herido. Porque muchas veces nosotros actuamos como el sacerdote. Juzgamos, lo vemos y lo dejamos tirado, no nos preocupamos. Pero qué bueno es cuando usted y yo hemos experimentado el amor de Cristo y sabemos que si esa persona necesita, uno va, no importa, se inclina uno y lo puede uno levantar, apoyarlo. Tal vez usted no puede económicamente, pero ¿cómo lo podemos respaldar nosotros? ¿O cómo podemos ayudar nosotros? Oración. Dándole apoyo verbal, motivándolo. No hacer las que hicieron los amigos de Job. ¿Qué hicieron los amigos de Job? Cuando vieron al pobre Job, que hasta con un tiesto se rascaba, ¿qué fue lo que hicieron ahí? Lo acusaban, lo criticaban, estás en pecado, y algo hiciste, estás ocultando algo, y empezaron. No, amados hermanos, solo uno fue el buen amigo de Job, ¿verdad? Que el Señor lo halagó, pero con los otros estaba también molesto. Entonces, realmente, amados hermanos, nosotros tenemos que ayudar, ¿verdad? Si los amamos, ¿cuál será nuestro deber cuando vemos a un débil? Por amor lo tenemos que ayudar. Amén. Brindarle ayuda. Amén. Espiritual. Como hijos de Dios tenemos que hacer el bien para los demás, ayudarles en amor, como lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, ¿verdad? Pablo decía que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, que tenemos que restaurarlo con el espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. O sea, oígame, amado hermano, yo recuerdo, y se lo voy a contar como testimonio. Yo recuerdo que una vez, cuando estábamos en ese proceso en el matrimonio y que era un conflicto grande, amados hermanos, grande, que nosotros habíamos ya visitado como 5 veces el abogado, que nos divorciábamos, y estaba un hermano ahí, y llegó un día y me dice a mí, oye hermana, me dice, gracias a Dios que yo no he pecado como su esposo. Y le dije, oh, sí, me dijo, gracias a Dios que yo no he pecado como Joselito, me dijo. Y dije, qué bueno, gracias a Dios, hermano. Le motivo para que usted siga fuerte y Dios no permita que un día Dios lo abandone y usted caiga. Me dijo, no, dijo, no. Entonces le dije, ¿sabe qué? Mire, hermano, le dije, el pecado delante de Dios, sea grande o sea pequeño, para Dios es pecado. Y me dijo, pero usted nunca me va a ver pecar. Y le dije, qué bueno, gracias a Dios, que Dios lo ayude, hermano, y gracias por sus palabras de aliento. Así. Antes de nosotros movernos de la iglesia donde estábamos,
¡pum!, cae el hermano en adulterio. Ahí cayó en adulterio. ¿Cómo creen que yo me sentí? Enojada, contenta, no me dolió. Me dolió en el corazón, hermanos, porque dije, wow, no es posible. No es posible. Ahora yo voy a ir con él a decirle, no, su merecido, usted me lo dijo. No, yo llegué y le dije, ¿sabe una cosa, hermano? Yo entiendo el dolor por el que usted está pasando ahorita, pero yo voy a orar por usted, por su matrimonio, para que Dios restaure ese matrimonio. Y Dios lo va a levantar, porque el propósito de Dios para su vida es que usted le sirva y que no se aparte. ¿Sabe qué él hizo? Solo se agachó y empezó a llorar. Y me dijo, ¿se está vengando de mí? Que no, para mí eso no es venganza. Tómelo como usted quiera, pero realmente a mí me duele. A mí me duele eso. Y hermanos, gracias a Dios, porque un día también él se restauró y están juntos con la esposa. Pero es duro, amados hermanos, es duro cuando nosotros nos creemos más fuertes y juzgamos sin tener realmente un pensar de que nos puede pasar a nosotros. ¿Ven o no ven? ¿Qué un qué? Un cojo. Cae más rápido. Mire, el hermano Armando nos sorprende. Cae más rápido un hablador que un cojo. ¿Verdad? Es que, amados hermanos, esa es la verdad. Nosotros como hijos de Dios, Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad, amado hermano. Dios quiere que veamos a Dios cuánto Él nos ha amado a nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar ese amor y amarnos a nosotros mismos. Porque cuando más nos amamos, nosotros más vamos a amar al prójimo. Y cuando lo veamos en su debilidad, nosotros vamos a poder levantarlo y apoyarlo, ayudarlo, amado hermano. Es duro, es duro. Yo no, y fíjense que yo no entiendo, como dije alguien allá, ¿verdad? En el mundo. No entiendo. Ustedes saben de quién le hablo, ¿verdad? De Derbez. Todo lo hace al revés. Pero realmente yo no entiendo cómo muchos nosotros diciendo que somos hijos de Dios, sentimos un odio por los mismos hermanos. ¿Estaremos engañando a Dios? ¿Quién se está engañando? No hay un verdadero nacimiento. Y aborrecer. Amado hermano, si no amamos al que lo tenemos a enfrente, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces somos sal insípida. Somos tinieblas, no somos las luces. Andamos en tinieblas, andamos más ciegos nosotros que los que están ciegos de verdad. Porque nosotros ya tenemos esta luz bendita. Dice la palabra del Señor que esta es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esta palabra se tiene que hacer realidad en nuestras vidas, amados hermanos. Y cuanto más usted ame a Dios, más fácil se le va a hacer amar a su prójimo. Amar al débil. Mire, amado hermano, cuando usted sepa de algo, de un hermano, oremos por ese hermano. Que nos duela a nosotros saber lo que él está sufriendo. Pero no nos gocemos porque él está sufriendo. No. Mire, amado hermano, porque nadie sabe, amado hermano, si realmente, por eso dice ahí. Mire, o sea, Pablo decía que nosotros tenemos que ayudarlo, restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. No sea que nosotros también seamos tentados. Y dice el verso 2, sobrellevarnos uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, amados hermanos? El amor. El amor. Mire, realmente, cuando nosotros somos controlados por el Espíritu, podemos caer en la jactancia y juzgar fácilmente al creyente devastado por el pecado, comparándose con el caído. Pero el apóstol claramente nos dice que nos cuidemos porque podemos caer. Es como un médico, amado hermano. Mire, ¿cuántos de ustedes han oído de algún doctor que ha estado cuidando a algún enfermo
y tan de repente el doctor aparece infectado. Así nos puede pasar a nosotros también, los hijos de Dios. Amén. Que podemos sentirnos y jactarnos. Oh, yo no, el pecado de él es más grande que el mío. No, pecado grande o chiquito es pecado delante de Dios. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo estaba estudiando para enfermera en Guatemala, llegó un niñito de 10 años con rabia. Ustedes saben qué es la rabia, ¿verdad? No sé qué otro nombre tiene en su país, pero es cuando un perro lo muerde y ese perro está contagiado de esa enfermedad, y eso es horrible. Yo quedé traumada de esa vez, porque ese niñito lo llevaron. Los papás no, a veces decimos amar a nuestros hijos y nos desconectamos. Ellos sabían de que el perro había mordido al niño, pero no hicieron nada. El perro lo mataron, saber dónde, porque tenía rabia, y el niño a los pocos días apareció con rabia también. Entonces lo llevaron al hospital, y cuando lo llegan al hospital, amados hermanos, era que lo teníamos que tener amarrado de los pies y las manos, y en esta manera, y el niño echaba baba por espuma y quería soltarse, quería morder a las enfermeras. Cuando nosotros llegábamos ahí, teníamos que ir bien protegidos porque era muy peligroso. Y una de esas, llega el doctor y estaba yo a la par del doctor porque me tocaba esa noche. Y llega el doctor, amados hermanos, y a la hora de ponerle la inyección al niño, porque ya no había cura para él, pero a la hora de que le iban a poner un tranquilizante al niño, se le zafa la aguja al doctor y se la incrustó en este lado, aquí en esta parte de acá. El doctor, yo solo vi que se le puso la cara como de papel y dijo, ni modo, me contagié. Eso fue lo que dijo. Lo tuvieron que inyectar al pobre doctor en el estómago, 14 inyecciones todos los días que tenían que poner. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que si él no se inyectaba, lo tenían que, le podía también él ser contagiado. Cuando nos tocó desinfectar esa cama, teníamos que estar bien cubiertas con guantes, botas y una bata, y luego nos mandaron a bañarnos, ahí mismo dentro del hospital, a bañarnos, a cambiarnos esa ropa, porque no querían que nadie se contagiara, porque era una enfermedad muy contagiosa. Es algo similar también cuando nosotros, en lugar de ayudar al hermano, lo menospreciamos o nos jactamos porque él está luchando con eso, con su debilidad. Amados hermanos, nosotros podemos caer peor que el mismo enfermo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando a nosotros. Pablo no era que fuera duro con el pueblo de Galacia, sino él quería que realmente llegaran a entender. Mira, amado hermano, Pablo tuvo tantos conflictos con el pueblo de Corinto, pero también los tuvo en Galacia. Un pueblo que los judaizantes estaban levantándose con él les enseñaba, y tan de repente había tanta confusión, y él tuvo que hablar seriamente con el pueblo, porque él no quería que dejaran el amor de Cristo. Y es lo mismo que está pasando en estos tiempos. El amor de muchos se está enfriando, amados hermanos, y estamos cayendo en una decadencia tremenda, que en lugar de preocuparnos por el prójimo, estamos tan acomodados. Y eso pasa en la iglesia. Y no solo aquí, en muchas iglesias, en todas las iglesias está pasando lo mismo. Pero Pablo nos está recomendando que nosotros tenemos que amar y no hacer de menos a aquel, amado hermano. Porque Cristo, cuando nos levantó a nosotros estábamos peor que el que ahora está cayendo. Amén. Sí. Y no tenemos que darnos por vencidos. Entonces, realmente, amados hermanos, miren lo que dice San Juan 13, 34 y 35. La traducción lenguaje actual me gusta mucho. Les doy un mandamiento nuevo, decía Jesús. Ámense unos a otros. Ustedes deben de amarse de la misma manera que ¿quién?
que yo los amo. ¿Quién nos ama a nosotros, amados hermanos? ¿Cómo debemos amarnos los unos a los otros? De la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. ¿Qué somos nosotros, amados hermanos, para los del mundo? Somos la luz, somos la sal, y dice en otro verso que somos cartas abiertas para el mundo. Somos leídas, amados hermanos, por los de afuera. Usted tal vez no se ha dado cuenta, pero es importante que usted recapacite que por el testimonio que demos, otros van a creer. Amén. Van a creer o se van a desmoralizar de la manera en que nosotros seamos leídos. Porque hay gente, mire, la otra vez el hermano Alex decía, ¿por qué al cristiano lo critican tanto? Si hay otras religiones que pecan, hacen y deshacen de la creencia que ellos tienen. ¿Pero por qué solo a nosotros? Porque nosotros andamos como Cristo también anduvo en el mundo. ¿Qué esperamos nosotros? Si Jesús, al mismo Jesús, ¿cómo lo criticaban? ¿Quiénes se levantaron contra él? Los fariseos, los saduceos, todos los feos. Todos los feos se levantaron contra Jesús. Ahora imagínense, ¿cuántos feos están en contra de nosotros? Y qué triste sería que dentro de la iglesia también existan feos. Y decimos que amamos a Dios. Pero ¿a quién estamos haciendo mentiroso? A Dios no, porque a Dios no lo podemos engañar. A nosotros mismos, amados hermanos. Entonces, realmente, miren, ya voy a terminar. Se me hizo corto el mensaje. Hoy tengo una mala noticia, pero a la vez muy buena noticia. ¿Amén? Tengo una mala noticia, pero a la vez muy buena noticia. Y quiero que vayamos a Santiago 2, 8 y 9. Santiago 2, 8 y 9. En la traducción lenguaje actual. Mire, estaba Jesús, estaba el Padre hablando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo, y aquí nos habla Santiago, otro discípulo, diferente. Por eso le digo, toda la Biblia está llena del amor de Dios y nos exhorta a nosotros a amarnos unos a otros como Dios nos ama. ¿Qué dice ahí en la traducción lenguaje actual? Si ustedes obedecen el mandamiento, oiga, ¿qué dice? Más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero oiga, esto me llamó la atención. Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarlo a Él y amar al prójimo como nosotros nos amamos. Ese es el mandamiento más grande, amado hermano, y es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Es lo que Él nos está mandando a que hagamos. Es el mandamiento más importante que Dios nos ha dado. Y dice, harán muy bien si cumplen ese mandamiento, si lo obedecen. Ese es el mandamiento. Dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿amas a tu prójimo? Ah, no, miren. ¿Te amas? Dígale. ¿Te amas tú? ¿Amas a tu prójimo? Y miren el verso 9 lo que dice. Pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están en pecado y desobedeciendo la ley de Dios. Estamos haciendo acepción de personas. Esto es pecado y estamos, dice, violando la ley de Dios. Óigame, por eso yo les dije, esto está fuerte.
Cuando yo leo esto, amados hermanos, esto me hizo a mí llorar. Esto me hizo llorar y me quebranta, amados hermanos, me quebranta. Créanme, la iglesia necesita darse cuenta realmente de cómo estamos viviendo, de qué estamos haciendo. La palabra del Señor es clara y dice, pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están, dice, en pecado y desobedeciendo la ley de Dios. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Se da cuenta? O sea, amado hermano, que nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos. Si aquí entrara ahorita un vagabundo y usted o yo le hago una mala cara, ¿qué estoy haciendo allí? Acepción de personas. Ah, pero si entra uno bien trajeado y bien perfumado. Acepción de persona. Estoy pecando. Estoy pecando, amados hermanos. Los únicos, yo la raza que he visto y admiro son los chinos, fíjense. Esos chinitos, viene uno de su país, sea como, wow, se unen, lo colaboran, le buscan dónde vivir, le buscan dónde trabajar y están ahí apoyando hasta que ya el chinito, la chinita, ya puede defenderse. Entonces, miren, nosotros los cristianos, amados hermanos, nos comemos unos a los otros. Y el favoritismo tiene mucho que ver. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué nos dice Santiago? Que no debemos hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque es pecado. No podemos hacer acepción de personas dentro de la iglesia. Amén. Me refiero a que, ok, digamos, no puedo yo solo con, un ejemplo, solo con la hermana Patti, con Joana, solo con Joana, no puedo, Joana y que Joana. No, porque hay un cuerpo, ¿verdad? No podemos solamente con, el hermano Francisco, que el hermano Francisco, no. Está el hermano Daniel, está el hermano Juan, está el hermano Armando, está el hermano Alex, está el hermano... Hay más. A eso me refería. Pero lo que ellos tocaron es también un punto muy importante. Que a veces, como dice el hermano Alex, miren, es como cuando pasamos debajo de un puente o en un, ¿qué es lo que vemos ahí? Homeless. Usted no sabe. A veces, amados hermanos, yo he visto gente ahí. Y me he parado así a la par. ¿Y sabe qué? Ahora hay que tener mucho cuidado uno. Porque ahorita hasta jovencitos, parejas jóvenes que, wow, yo digo, sí voy a ayudar a un anciano o a uno que verdaderamente, aunque tiene uno que tener mucho cuidado. El discernimiento, como dice la hermana Maribel, ¿verdad? La iglesia ha sido afectada muchas veces en eso. Ha venido gente como, ¿verdad? Ha venido gente, aquí gracias a Dios no nos hemos encontrado con eso, pero en el Highway 6, amados hermanos, oiga, llegaba gente. Una vez le llamaron al pastor. Dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Y dice Joselito, sí, ¿en qué puedo ayudar? Mire, hermano, es que fíjense que nosotros venimos y estamos hospedándonos en un hotel, pero ya no tenemos comida. Entonces, a ver si la iglesia nos puede dar siquiera unos $500. Así de una vez. Y Joselito le tuvo que decir, discúlpeme, le dijo, pero es que yo a usted no lo conozco. Entonces, mire, hermano, cuando usted, con el simple hecho de que a veces usted vea y usted saca $1, no, yo no quiero eso. ¿Qué quiere? Tiene. Hace poquito, la semana pasada, estábamos en un McDonald's y vimos a una pareja de americanos con su niño como de 3, 4 años. Y ahí, en ese gran calorón. Entonces, iba en la carreta llena de cosas, así, pues, ropa y saber qué más. Cuando nosotros entramos, ¿verdad? Está el playground de los niños,
ellos también entraron y se sentaron y yo vi que tenían un vaso de agua y el niñito estaba solo viendo así. Entonces me dice Joselito, mi hija, anda a preguntarle, me dijo, si puedes comprarle un Happy Meal al niño. Le dije, dile que yo digo. Entonces le dije yo, le dije, pero no, es que a la señora la miro yo, pero al señor lo miro como mero gruñón. Pero yo fui y le dije, I'm sorry, le digo, pero mira, ¿puedo comprarle un Happy Meal a tu niño? Y me dijo, y la señora, la americana empezó, se sonrojó y me dijo, oh, thank you so much. Dijo, de verdad que lo aprecio mucho. Y dice mi esposo, le dije que si ustedes gustan un sanguchito, un sándwich, le dije. Y el americano dijo, no, 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 no. Y ella dijo, decía, ¿por qué no? Entonces, yo fui y le compré y se los llevé. Mire, la americana, thank you so much, como 3, 4 veces. Sí tenían hambre. No se confundió el pastor. ¿Entiende? Es diferente. Cuando usted les ofrece, ¿quieres comer? Y le dicen, y lo mandan a la... ¿Entiende? Ya, ahí sí, aunque usted lo esté haciendo con amor, usted no puede hacerlo. No, si no quieren comida, tampoco no les dé dinero. Y eso no es pecado. Porque Dios está viendo el corazón y también los ve a ellos. Entonces, mire, hermano, en ese aspecto debemos de ser muy cuidadosos, muy cautelosos. En ese aspecto usted tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Aquí la iglesia ha venido gente que nos han hecho tremendas cosas. Les hemos dado una ofrenda y que aquí venimos dentro de 8 días y que aquí horas es y emocionadísimos y uno también ahí que mire que hermano que y hasta cuando hacían las actividades allá que venga y a toda la familia. Comían. ¿Dónde están? Se fueron. Pero en la fe, amados hermanos, dentro de la iglesia, nosotros tenemos que romper con toda división, con todo favoritismo, porque es pecado. Santiago lo dijo, que era pecado. Entonces, dentro de la iglesia no tiene que haber favoritismo, no tiene que haber preferencia, ¿verdad? Darle a una persona más importancia y a la otra no, está en pecado y desobedeciendo la ley de Dios. Pregunto, ¿creen que se puede hacer acepción de personas? O bueno, para mejor, ¿creen que se puede hacer acepción de hermanos? No. Como hijos de Dios no podemos hacer acepción de hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para que cuando alguien venga aquí a la iglesia podamos discernir. Por eso, mire hermano, es muy importante los dones del Espíritu Santo. Muy importante los dones del Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, usted va a saber si esa persona verdaderamente está necesitada o no está necesitada. Pero el Señor va a poner en el corazón el ayudarle o no el ayudarle. Y eso no es pecado porque Dios nos está dando el discernimiento de hacer las cosas. Amén. Entonces, no, la ley real es la del amor en una ley superior a todas las demás. Si se hace acepción de personas, cometéis pecado. Santiago está prohibiendo el favoritismo tanto hacia pobres como a ricos, ¿verdad? Debemos de tratar a todos de la misma manera, así como nos gustaría que nos traten a nosotros también. Como a usted trata en la iglesia, así también los demás los van a tratar a ustedes. Aquí, y ese problema no solamente está ahorita, ese problema lo tenía Santiago y lo tenía Pablo también. Por eso él pedía que se amaran unos a otros. Entonces hay que aprender a respetar y a correr con la persona que Dios ha delegado. La indiferencia que tienen hacia nosotros, eso duele, eso lastima. Y la iglesia tiene que aprender realmente a reconocer quién está aquí como cabeza. Yo no quiero ser pastora, porque soy la esposa del pastor, pero sí estoy aquí para apoyar al pastor, para ayudarle. ¿Entienden? Pero es triste realmente que dentro de la iglesia no haya esa unidad, esa armonía, ese amor que se dice tener. Eso es malo. Y es lo que Dios quiere que nosotros portemos
desde la raíz desde el tronco hasta la raíz. Realmente, amados hermanos, yo les pido en el nombre del Señor, llévenos en oración y oremos los unos por los otros, para que verdaderamente el amor que nos ha unido siga siendo ese amor verdadero, puro, ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Porque realmente es muy importante que nos amemos unos a otros y que no haya acepción de personas. Porque Dios nos ha amado a todos por igual. Y esta palabra es para los que estamos aquí en esta. Amén. Así es de que, amados hermanos, recordemos que aún nos falta y vamos a continuar la próxima semana con la regla de oro. No se ha terminado todavía, esto se hace una serie y está tan interesante, amados hermanos. Está tan bonita. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Que tenemos que amarnos como nos amamos nosotros, ¿verdad? Recuerden que cuanto más ama Dios, mejor amor vamos a tener nosotros mismos y al prójimo también. Así es de que oremos, amados hermanos.